Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Leire Jara y soy la responsable del Departamento de Comunicación de la UVT. A mi izquierda me acompañan Santiago Ruiz de Azúa, que es periodista de COPE, de la cadena COPE y cuenta con una gran trayectoria en la radio, y es el responsable en radio y web del proyecto 853 Memoria, Dignidad y Justicia, en el que repasa a través de entrevistas con familiares y con víctimas del terrorismo diferentes atentados de ETA. De hecho, muchas de las víctimas que nos acompañan hoy aquí han participado o participarán en el proyecto. Y a mi derecha me acompaña Jesús J. Hernández, que es periodista del Correo y actualmente cuenta también con una amplia trayectoria en el periódico. Se encarga de memoria y víctimas del terrorismo exclusivamente, como me acaba de comentar. Yo me había preparado una intervención maravillosa, pero la he cambiado. La he cambiado después de escuchar a Albino y a José, porque precisamente José ha dicho una frase que me ha hecho cambiarlo todo, que es ganas de olvidar. Y he pensado, ¿qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación, entre los cuales me incluyo, aunque yo estoy en un bando muy posicionado, en estas ganas de olvidar? Y creo que tenemos mucha. Por ejemplo, en la mesa tan interesante de Jaime Tapia y de Carlos Bautista estaba lleno de medios de comunicación. Desgraciadamente, cuando se han subido a esta mesa Inés, Albino y José, se han ido más de la mitad. Eso, sinceramente, creo que es un problema y que afecta mucho a estas ganas de olvidar. Afortunadamente, creo que los que estamos aquí sentados no tenemos muchas ganas de olvidar, y es que es un honor para mí compartir mesa con dos periodistas que sí quieren dar voz a las víctimas del terrorismo y que siempre que hablan conmigo y cada vez que me llaman es para esto. Porque les aseguro que el 90% de peticiones de prensa que atiendo tiene que ver con presos. Terceros grados, acercamientos, es lo único que interesa en la actualidad, lo único. Por las víctimas del terrorismo se interesan estos dos señores de aquí, un periodista que hay en última fila de ABC que se llama Jorge, y puedo contarlos con los dedos de una mano. Es así, así de triste. Entonces me gustaría comenzar la mesa preguntándoles a los dos qué les ha llevado a tomar este camino, a diferenciarse del resto y preguntar por víctimas en vez de tanto por presos. Jesús, si quieres empezar tú. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la VT por la invitación. Es un honor, es un placer estar hoy con vosotros y estar hablando de víctimas, que a mí me parece una de las cosas más importantes que podemos hacer a día de hoy. Cuando me lanzabas la pregunta me venía un poco la primera idea de soltar la teoría o de responderte más llanamente con la parte real de que los periodistas, como todo el mundo sabe, nos encargamos de lo que nos encomiendan, de lo que nos piden nuestros directores, nuestros responsables, ¿no? Entonces yo durante mucho tiempo me dedicaba a la política en Vizcaya y a los temas sociales. Lo que siempre me ha interesado han sido los reportajes humanos, las historias humanas, las buenas historias que había por contar. Y yo siempre les solía decir a mi familia, a mis amigos, que el día que me cambiaran iba a ser una enorme faena, porque una vez que uno se pone a hacer temas humanos, no le apetece escribir de otras cosas. Entonces, el día que me llamó el director al despacho y me dijo, oye, hemos pensado que vamos a hacer una historia diferente y que tú te vas a encargar de esto, tengo que reconocer que se me abrió el cielo, porque alguna vez le había dicho ya a mi mujer, es que lo único que me interesaría más sería poder escribir sobre víctimas del terrorismo, sobre el relato de lo que ha pasado en Euskadi y en España, y contar todas esas historias e intentar contarlas lo mejor posible. Entonces, la verdad es que fue una mezcla de una suerte enorme que además el director del Correo confiara en mí para esa labor, y es verdad que que me parece pues seguramente la tarea más interesante que le puede tocar a un periodista en estos tiempos. Pues me alegro mucho de tu respuesta, Santiago. Bueno, gracias a la VT por invitarme también. Como dice José ha dicho que es importantísimo, y yo cada vez que hablo con uno de vosotros me es muy gratificante, y quiero que se me entienda, ¿no? Porque la lección que cada víctima da cuando cuenta lo que ha sucedido, lo que le ha pasado, a la persona que le escucha,
le da cuenta que su vida comparada con la de la víctima es un camino de rosas, le haya pasado lo que le haya pasado en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, además de importante para mí, también es gratificante en ese aspecto, ¿no? En la parte de enseñanza que tiene cada relato que trasladáis. Yo empecé en 2017, creo recordar, y lo hice porque llegó un momento, efectivamente, en el que en los medios de comunicación pues solo se hablaba de lo que iba a pasar a partir de ahora, en esa nueva etapa del postterrorismo, de lo que iba a suceder con los miembros de ETA, y al final dice, bueno, ¿y las víctimas qué? Nadie habla de ellas. A lo largo de la historia del terrorismo yo creo que ni siquiera los periodistas hemos hablado de las víctimas. Cuando había un atentado de ETA, lo primero era dar el atentado, y a partir de ese momento lo que más nos interesaba a los periodistas era saber quién había sido el comando, poner nombre y apellido al terrorista, saber si había sido una 9 milímetros o había sido otro tipo de arma, saber si ese arma había estado o no implicado en otro atentado, y decías, ¿y la viuda? ¿Y los hijos? ¿Y el padre? ¿Y la madre? Se llevaban un renglón en los periódicos, que siempre han dispuesto de más sitio. En las crónicas en la radio seguramente no se llevaban ni un segundo, y ahí se acababa su historia. Yo recuerdo que la primera vez que tuve un contacto con víctimas fue en el atentado, no recuerdo el año, pero fue en Cabretón, en los dos guardias civiles de Centeno y Trapero, que la cadena COPE me mandó allí al hospital y tuve que pasar noche allí. Y allí en la sala de espera del hospital estaba la familia de Raúl Centeno. Y bueno, pues, en una charla sin más de dos personas que están en una sala de espera, es donde me di cuenta lo terrible que tiene que ser y que es, me imagino, desde lejos ese momento, ¿no? Y ese fue un contacto que quedó ahí, pero que al final el día a día, y por lo que te dicen y te mandan tus jefes, pues tú había un atentado y tenías que cubrir el atentado y se acabó. Pero en 2017, volviendo un poquito atrás, cuando ya te das cuenta y dices esto, nadie va a contar su historia. En la cadena COPE yo planteé el abrir un pequeño espacio todas las semanas para recordar las víctimas que había habido esa semana, con su nombre, con su apellido y dónde y cómo habían muerto. Era una cosa de 10 minutos, pero yo creo que era un deber moral que como periodista y por lo tanto como medio de comunicación social teníamos con las víctimas. Eso empezó así, de esa forma tan sencilla, porque era una manera muy sencilla, y a la temporada siguiente he de decir que mi director hoy aquí presente enseguida lo entendió y por supuesto dijo que adelante con ello, que no podía ser de otra manera. La temporada siguiente se planteaba, es decir, bueno, vamos a repetir lo mismo otra vez. También en la radio te tienes que poner en el papel del oyente, ¿no? No podíamos repetir lo mismo. Y entonces es cuando di el paso de decir, bueno, ¿y por qué no entrevistar a las víctimas? Consciente de la dificultad, que José me imagino que lo sabe, que es esta tarea. Y empezamos a hacer, al principio era una víctima cada semana, procurábamos que coincidiera además con el aniversario del atentado por buscarle un encaje de actualidad en la radio, pero luego eso al final se va complicando porque si entramos al detalle pues es muy complicado el hacer estos trabajos. Emitíamos en la radio, en COPE Euskadi, y también lo empezamos a colgar en la web, y a las pocas entrevistas yo me di cuenta que eso tenía que tener un espacio fijo, perpetuo, ojalá eterno. No ya pensando en los que estáis aquí, sino pensando en esa otra parte joven, muchas de las cuales ya hay generaciones que no saben de lo que ha sido esto y lo que es más triste, que no les interesa mucho lo que ha sido esto. Entonces de ahí nace ese proyecto que ha dicho Leire, 853 Memoria, Dignidad y Justicia, haciendo referencia al número de víctimas reconocida oficialmente por el Ministerio, y un poco lo que a mí me han ido diciendo, y lo habéis repetido aquí muchas veces, que piden las víctimas, que es memoria, que es dignidad y que es justicia. Y ahí se van sumando testimonios de todas las víctimas que quieren hacerlo, porque hay, bueno, pues obligación ninguna, desde luego no la hay, ¿no? Pero ese era un poco, ¿por qué hacerlo? Pues porque yo me di cuenta que si los medios de comunicación no eran activos a la hora de buscar el testimonio de las víctimas no iban a salir en ningún lado, porque no son actualidad, y por lo tanto no iban a aparecer en ningún sitio. Entonces había que darle la vuelta y decir, no voy a esperar a que la noticia me llegue a mí, sino que voy a ir yo a generar la noticia. ¿Y cómo la genero? Pues preguntando y haciendo entrevistas y contando sus historias. Claro, al hilo de lo que ha dicho Miguel, trabajamos mucho y se nos ve muy poco, desgraciadamente.
Os quería comentar también, Albino lo ha dicho, que a él le cuesta, le da más respeto a la prensa, pero ir a los colegios le resulta más gratificante y más útil. Es otra forma también de compartir el relato. ¿Cómo creéis que es de importante el relato de las víctimas para deslegitimar el terrorismo de cara a los más jóvenes? Jesús. Pues a mí, dentro de la importancia de que acabemos teniendo, de que consigamos tener un relato veraz de lo que sucedió en España en los años del terrorismo, yo creo que lo que más me preocupa, yo creo que nos preocupa a todos, son esas encuestas que conocemos todos. Hay un par de ellas, una del Gobierno de Navarra, otra del Deustobarómetro, que cifran en un 20, en un 25% porcentaje de jóvenes de la sociedad vasca que todavía legitima, que todavía justifica en algunos supuestos, por cuestiones políticas, el terrorismo y la violencia, ¿no? A mí me parece un drama, me parece una fotografía impensable, y que yo, cuando acaba el terrorismo, cuando por fin ETA es derrotada, yo no hubiera podido prever jamás que tantos años después hubiera un porcentaje tan alto de chavales que tuvieran esa idea. Eso me preocupa un montón y me parece pues la batalla fundamental, ¿no? Se ve en cualquier sitio. Yo hace poco he tenido también ocasión, haciendo uno de los reportajes, de venir a hacer una visita aquí en el Memorial de Víctimas del Terrorismo con un colegio, y la verdad es que te quedas estupefacto. Vienes con la idea previa de lo que ya sabes, que hay algunos de ellos que no van a conocer, que no conocen pues la figura de Miguel Ángel Blanco o algunos otros referentes, ¿no? Pero te das cuenta de que ni siquiera los símbolos que han marcado, que han provocado la conciencia de la sociedad española, que han hecho que las cosas cambiaran radicalmente, ni siquiera forman parte de su imaginario, ¿no? A mí me llama mucho la atención que les tienen que explicar los paraguas, ¿no? Todos tenemos la imagen del paraguas sobre el asfalto mojado, ¿no? Aquí, cuando llegan los chavales, hay que explicarles qué significa ese paraguas, quién era de la calle, y cómo, bueno, pues cómo hubo una marea de paraguas pidiendo que eso no sucediera. Pero es que yo hacía el recorrido con ellos y entonces les escuché que estaban preguntándose, ¿ese quién es, no? Entonces me acerqué un poco y les dije, oye, venir un poco alguno más. El de la foto, ¿quién es? Se miraron un poco todos y, con la inocencia de los 12, 13 años, me dijeron, ni idea. José Antonio Ortega Lara, el día de su liberación. O sea, seguramente la imagen, si hay una imagen que retrata el terrorismo, hay muchas, pero una de las que retrata el terrorismo en España, pues seguramente sea su imagen con el jersey rojo y con la cara desencajada, ¿no? Yo creo que es muy importante que contemos, como decía Santiago, que contemos las historias de las víctimas, pero es muy importante que consigamos trasladar la emoción que sentimos, la implicación que sentimos todos los españoles cuando sufríamos la noticia, cuando nos golpeaba en los informativos la noticia de un nuevo atentado de ETA, que se lo podamos hacer llegar y que se lo podamos hacer sentir a los jóvenes, porque solo si lo sienten lo van a vivir. Nadie tiene empatía con las víctimas de la guerra de sucesión o de la carlista. Tiene empatía cuando uno conoce, cuando uno sabe cuántos hijos tenía, qué planes tenía para aquella mañana, cuándo empezaban sus vacaciones, cuál era su sueño, qué quería hacer. Si no bajamos ahí, a pesar de que lo contemos, nos estará faltando algo. Y ahora quería preguntarle a Santiago, que él, bueno, en la VT, que muchos conocen nuestra parte institucional, pero nosotros fomentamos las charlas en los colegios, atendemos psicológicamente y socialmente a las víctimas, damos ayudas sociales, hacemos un trabajo por detrás que nadie conoce, y uno de ellos es fomentar las charlas en los colegios, y Santiago ha colaborado activamente y desinteresadamente en este proyecto. Ahora lo contará él. Sí, al hilo de lo que decía José, es verdad. O sea, si los adolescentes no llegan al relato de las víctimas para conocer lo que fue el terrorismo, es muy difícil que esta sociedad mejore mínimamente. Yo el curso pasado tuve la experiencia interesantísima, efectivamente, de participar en una charla de la VT en un colegio en Santander, porque yo, aunque soy de San Sebastián, llevo unos años trabajando en Santander, y es más de lo mismo. O sea, no sabían qué era ETA, no sabían quién era Miguel Ángel Blanco, no sabían absolutamente nada. Nadie les había explicado lo que era el terrorismo, ni lo que supuso, ni el daño que causó, ni hasta dónde fue capaz de destruir familias enteras. En la charla, además de una psicóloga de la VT, participó por videoconferencia una víctima
Yo no he visto de verdad a un grupo de adolescentes, estos eran de primero de bachillerato, si no me equivoco, que si no calculo mal creo que son 15, 16 años, prestar tanta atención al relato de aquella mujer en la pantalla, que además siempre es más frío que tener a una víctima en una sala, como ha ocurrido hoy aquí. Bueno, pues no he visto a un grupo de chavales de 15, 16 años con los ojos tan abiertos y tan atentos a lo que estaba contando esta mujer. Entonces, al final, aunque no nos cueste creerlo, los jóvenes también tienen su corazoncito. Y si les llegamos ahí con historias muy personales, vamos a seguramente hacer que entiendan lo que ha sido el terrorismo. Si empezamos a contarles que, bueno, pues lo que hemos escuchado hoy en esta mesa, ¿no?, que por la interpretación de la ley un terrorista pueda pasar un tiempo en la cárcel y ese mismo terrorista, si la ley la interpreta, otro magistrado pueda pasar otro tiempo distinto o salir con un beneficio penitenciario, pues difícilmente vamos a llegar a ellos. Si dejamos, y espero que nadie se enfade, pero si dejamos que los testimonios los cuenten intermediarios, sean políticos, partidos, me da igual, al final tampoco vamos a conseguir el objetivo, porque vamos a pensar que si me lo cuenta este partido, algo pasa, si me lo cuenta este otro, algo pasa. Al final, los que tenéis que contar lo que ha sucedido sois vosotros, sois las víctimas, porque os ha pasado y porque seguramente el relato va a llegar con mucha más claridad y nitidez a los jóvenes. Yo siempre hasta ahora que he hecho una entrevista con uno de vosotros paso un filtro, y ese filtro es mi hija. Mi hija tiene 16 años. Yo no he visto llorar a una persona como ha llorado ella en ocasiones después de escuchar un relato. Bueno, yo igual pensáis que soy muy ñoño, pero yo he llorado haciendo la mayoría de las entrevistas que están colgadas en el trabajo. Entonces, dices, mi hija no creo que sea ni la más lista ni la más tonta de la clase. Si a ella le interesa, ¿por qué no les va a interesar al resto de adolescentes? Lo que pasa es que, por desgracia, pues somos tres colgados los que nos acercamos a las víctimas porque pensamos que tenemos que hacerlo, porque es nuestra obligación moral y no hay más. Ojalá hubiera más medios, hubiera más huecos y hubiera también más víctimas, que esa es la otra parte, que no sé si llegaremos a ello. Ojalá hubiera más víctimas que dieran el paso, que dierais el paso de contar lo que os ha sucedido, porque lo hemos hablado antes José y yo, la sensación que muchas veces se os queda porque nos lo decís es de gratitud, de tranquilidad, me quita un peso de encima, ¿no? He compartido mi dolor con, espero, mucha gente que va a escuchar el testimonio. Y eso, según mi experiencia con vosotros, al final ayuda. Y todo lo que sea ayudar, bienvenido sea. Sí, al hilo de lo que decías, hombre, es muy respetable querer contar tu historia o no, pero creo que a veces ese miedo que tienen las víctimas no todo el mundo puede entrevistar a una víctima y estaréis de acuerdo conmigo. Yo, como en prensa de AVT, de cuando nos llaman de Pascuas a Ramos para entrevistar a una víctima, nosotros siempre hacemos que a esa víctima, si está asociada, la llame alguna de mis compañeras psicóloga, vea si esa persona está en condiciones de hablar, si le va a hacer bien, si le va a hacer mal. Muchas veces hemos dicho, mira, a esta persona no le viene bien hablar, no le va a hacer ningún bien, le va a remover, le va a revictimizar y no está para hablar. En ocasiones sí, y a veces he cortado yo la entrevista porque la persona que iba a entrevistar me ha dado, yo no soy psicóloga, pero me ha dado muy mala espina. Porque, por ejemplo, estoy recordando una vez que nos llamaron del 11M, no voy a decir ni de qué medio, era una televisión, y me dijeron, no, quiero a alguien que tenga un muerto o que haya perdido un miembro. Obviamente eso no pasó el filtro y le dije, ya, llámame otro día, ya hablamos. Obviamente no va a entrevistar a ninguna víctima amparada por la AVT. Os quería preguntar vosotros, que si pasáis mi filtro ya adecuadamente, ¿qué precauciones tenéis a la hora de entrevistar a una víctima y qué os habéis encontrado? Pues precauciones muchas, todas, sinceramente. En la parte de periodismo que hice antes, en la que hacía antes, hay varios por ahí a los que alguna vez he tenido que entrevistar con algún motivo. Uno tiene que ponerse en el papel del lector y tiene que hacer las preguntas incómodas, tiene que preguntarle... Jaime Tapia, por ejemplo, que le entrevistan en alguna ocasión, tiene que preguntarle por los asuntos difíciles que tiene en su cartera, porque eso es lo que espera la gente y eso es lo que quiere saber la gente.
cuando uno se acerca a una víctima del terrorismo no se acerca de esa manera, se acerca de una manera, al menos yo, completamente diferente. Se acerca con el máximo cuidado, con el máximo respeto. Yo siempre digo, o sea, el objetivo de esto es que esto sea bueno, para la persona a la que tengo que entrevistar. ¿Qué precauciones tomo para que eso suceda? Bueno, pues lo primero, me docuento mucho previamente sobre el atentado, sobre lo que ya se ha publicado, sobre con quién de la familia se ha hablado, sobre con quién no se ha hablado. En ocasiones es fácil llegar a esa familia y en ocasiones es mucho más difícil. En ocasiones es una búsqueda pues, que sí que nos lleva más tiempo. Y ahí también tomo una precaución que es lanzar un poco el ofrecimiento de a mí me gustaría sentarme, a mí me gustaría tomar un café, siempre evidentemente lo intento hacer presencialmente. Entonces me gustaría poder tomar un café, me gustaría poder hablar contigo esto, pero incluso para lanzar el ofrecimiento lo hago con todas las cautelas. Si lo puedo hacer a través de alguien que ya ha estado en contacto con los medios, con alguna asociación, con alguien que se lo va a trasladar con vuestra ayuda y con la de las psicólogas de la UVT, ¿no? Con alguien que se lo va a trasladar de la mejor manera posible para no que simplemente el ofrecimiento no cause ya un perjuicio, ¿no? en revivir la historia. Una vez que se animan, y es verdad, y en eso comparto con Santiago, que a muchísimos, y tienen todo su derecho a que cueste en ocasiones volver al dolor, y a un dolor tan brutal y tan intenso como del que estamos hablando, ¿no? Pero mi experiencia es que una vez que se da el paso, vamos, te diría en el 99%, pero yo creo que es el 100%, todas acaban mejor, todas salen satisfechas de haber podido hablar, de haber podido salir, de haber podido homenajear, que es un poco el enfoque que yo le doy a esta historia, de haber podido homenajear a la víctima, que es a la persona que no está, y además poderlo contar con la gente que le quiere y de la manera que le habría gustado verse. Y además se recupera pues lo que tiene la sensación de haber recuperado lo que ETA les arrebató, ¿no? Les arrebató la identidad, les arrebató su historia, les arrebató el poder contar quiénes eran, el poder, aparte de su vida, por supuesto. Es lo más importante. Pero de esa manera, volviendo a salir, es verdad que, bueno, pues al menos lo he visto ahí. Y luego, os reconozco que es especialmente gratificante con las víctimas de los años 80, porque cuando me pongo a buscar la documentación, las primeras víctimas, y me encuentro que, claro, por una cuestión lógica de que haya una cadencia de atentados de un atentado cada 3 días, la cobertura que se le daba, como dice Santiago, era muy breve, era muy rápida, no se hablaba con casi nadie, no daba tiempo de contar nada, porque al día siguiente volvía a haber un nuevo atentado, volvía a haber la detención de otro comando, y no había tiempo para profundizar en nada. Entonces, sí, o sea, hace que esté especialmente satisfecho cuando consigo que alguna de esas víctimas diga, joder, pues por fin, oye, pues mi padre ha salido, y sale, y además intento, evidentemente, que salga con una foto que les guste, con una foto de la familia, con una foto suya. Son terroríficas, como sabéis todos muy bien, y evidentemente pues ahí todos hemos ido haciendo, los medios también, una autocrítica severa sobre las cosas que llegábamos a publicar en ese momento. Seguramente lo hacíamos de manera bien intencionada, como todos sabéis, queríamos contarle a la gente esto es lo que están haciendo y por esto hay que pararlo, pero seguramente eso pues generó un daño excesivo e innecesario, que ahora no tendría ningún sentido. Estamos de acuerdo en eso, Santiago. Sí, al final el respeto es la primera camisa que uno se pone cuando va a hablar con las víctimas. Es verdad que, fijaros, cuando yo también llego a una víctima a través de la AVT, el camino ya está, lo difícil ya está hecho, porque han sido los psicólogos los que han hablado con la víctima les ha dicho que sí, y entonces Leire normalmente nos facilita el teléfono, y tú no tienes más que saludar y decir, como ya te han comentado desde la VT, pues la intención es esta. Lo difícil es cuando, bueno, pues después de bucear mucho a través de redes sociales y de leer muchas cosas, que nos lleva muchísimo tiempo, pues llegas a un teléfono que se supone que es de una víctima de ETA, tú tampoco estás seguro al 100% en muchas ocasiones, ¿no? Y yo normalmente lo que suelo hacer es mandar un mensaje, porque me parece más fácil que si la víctima no quiere, pues no lo responda y ya está. Entonces, simplemente lo que digo es presentarme y decir que estoy haciendo el trabajo que estoy haciendo, colocando un enlace a ese WhatsApp para que la víctima lo pueda ver, y a partir de ahí pues ponerme a su disposición. Y si esa víctima devuelve la llamada, entonces empieza ahí una tarea de explicar y de convencer, y muchas conversaciones, hay veces muchas conversaciones, para luego no llegar a hacer esa entrevista y poder publicarla. Y hay otras ocasiones, en la mayoría de ellas he de decir, en las que efectivamente
cuando esa persona, cuando esa víctima te devuelve la llamada, es porque ya ha echado una ojeada al trabajo que estás haciendo. Seguramente es porque ha buceado también un poco en nuestro nombre y ha visto de qué pie cojeamos o de qué pie no cojeamos, y entonces te responde afirmativamente. Yo tengo que decir que no me he encontrado, creo que son 100 entrevistas las que están publicadas ya, si no son 100 serán 90 y muchas, en esta, no sé cómo llamarlo, en este blog, en este apartado de la cadena COPE. Nunca ninguna de las 100 víctimas, por redondear, me ha pedido de antemano las preguntas. Y eso es muy a tener en cuenta, porque al final, imagino que también mi compañero, lo que queremos es tener un diálogo, una conversación con ellas, ¿no? Son conversaciones a veces muy largas, que luego es difícil acortar a lo que al final, bueno, pues los tiempos de lógica invitan en los medios, pero son conversaciones a veces muy largas, pero nunca jamás ha habido ninguna víctima, y yo he entrevistado efectivamente a algunos de los que estáis aquí, me ha pedido las preguntas. Una vez de que la víctima se da cuenta de que puede ser interesante que se sepa su historia contada por ella sin que nadie la manipule, se abre. Y luego está el respeto de esa línea que es muy delgada, pero que los periodistas no podemos, yo creo, en este caso y en este tema traspasar, ¿no? Que es el morbo. Y nosotros tenemos que contar, o queremos que contéis lo que os ha sucedido. Pero creo que al final ya la experiencia te para en esa pregunta que no tienes que hacer. Porque sabes que si haces esa pregunta, primero vas a hacer sufrir a la víctima y después tú vas a ser un cretino. Con lo cual, son conversaciones, en mi caso por lo menos, que te van llevando, pero insisto, o sea, hay un momento en el que te das cuenta que la víctima no quiere pasar de ese punto. Y cambiamos, y nos vamos a otro lado, y abrimos otro melón y seguimos charlando de otra cosa, ¿no? Porque si traspasas esa línea, yo creo que estaríamos haciendo el papel contrario, ¿no? El hacer el juego a quien no hay que hacerle el juego. Por eso, el respeto con mayúsculas, tanto antes como durante la entrevista, yo creo que es un poquito lo que nos marca, para que al final salgan bien, porque si lo que queremos es que vosotros estéis cómodas, a gusto y podéis trasladar vuestro testimonio, lo primero que tenemos que procurar es haceros sentir a gusto, tranquilas, bien, y que no suponga eso un dolor añadido. Como al final es verdad que lo más gratificante de todo esto es cuando después de hacer la entrevista, y en tu caso me imagino la familia o la persona afectada la ve y la lee en el correo, en mi caso pues la lee en la web y escucha. Para mí no hay mejor regalo que ese mensaje que muchos me mandáis, dándome las gracias, diciéndome que le ha llamado su tío diciendo que ha escuchado la entrevista, que fulanito le ha parado en la calle y ha dicho que le ha visto en Copetal. Ese es el mensaje más bonito que nos podéis enviar, ¿no? Porque significa que lo que hemos hecho, por lo menos en esa entrevista, lo hemos hecho bien, que os puedo asegurar, mi caso y seguro que el suyo también, lo que más queremos es no haceros daño, insisto. O sea, al final hay quien puede pensar, bueno, ya están estas ahí. No. O sea, lo que no queremos en absoluto es haceros daño, porque sabemos que a pesar de que accedéis, bueno, pues tenéis que recordar momentos muy jorobados y muy difíciles. Yo, si me permites, justo en esa línea, es verdad que las víctimas a priori, algunas de ellas pueden tener miedo al morbo precisamente por los tratamientos que se han hecho informativos en algunos momentos. Tenemos la suerte un poco del bagaje de cada uno de los dos medios, en nuestro caso, y la trayectoria que hemos tenido de contarlo sin pegarnos ahí. Pero fíjate, yo lo primero que les digo además es, bueno, por un lado yo creo que el morbo no aporta nada en esta historia, ni siquiera informativamente, no aporta absolutamente nada. O sea, que cuando uno quiere conocer esta historia y cuando uno quiere conmover con esta historia, hace falta contar quién era esa persona, cuáles fueron las circunstancias, qué tuvo que vivir la familia hasta el momento que se produce el atentado y qué sucede después. Lo que más suele preocupar a la víctima es qué pasa en esos momentos, y en esos momentos realmente eso es un lugar en el que tampoco hay por qué hurgar demasiado, porque es que no hay, yo creo que no hay demasiado que trasladar sobre eso. Y otra cosa que sí que les digo a todos es, la pregunta más inocente puede generar, pues porque no conocemos las circunstancias de cada uno, y en cada una de nuestras familias, si nos preguntan la cosa más inocente, pueden remover algo. Cualquier cosa que te pregunte, cualquier cosa que no quieras contar, cualquier cosa que me empieces a contar tú y te des cuenta a mitad de frase, oye, esto no quiero contarlo, simplemente dímelo y lo olvidamos. O sea, no hay ningún problema por eso.
Y lo que decías de las fotos, y es verdad, al final encontrar una foto del atentado hoy en día a través de las redes es muy fácil, no hay más que poner el atentado que fue y ahí vemos el coche destrozado, en fin, ¿qué os voy a contar? Pero yo creo que las víctimas agradecéis que no sea esa la imagen que acompaña a vuestros testimonios. Y en ese sentido también lo entendéis muy fácil, porque es verdad que las víctimas de los años 80, finales de los 70, bueno, pues no había esto y es muy difícil que tengan fotos y entonces tenemos que hacerlo como podemos, pero luego es muy fácil y accedéis también de una forma altruista que es de agradecer, enviáis cualquier foto que tengáis que os guste, porque yo siempre les digo, mira, acompaño esto con una imagen, me gustaría poner una que te guste, de tu padre, de tu hijo, de tu familia, con él, sin él, pero la que a ti te guste, ¿no? Y yo creo que agradecen y ellos mismos os dais cuenta de decir, pues es verdad, ¿no? Esto es un testimonio de homenaje, de recuerdo, joder, pues que salga ahí el coche destrozado, que salga y tal, pues no sé yo si aporta mucho, ¿no? Y eso que hay veces que hay imágenes tan icónicas que de alguna manera para redondear el trabajo pues tienen que ir, ¿no? Pero muchas veces, si es, por lo menos si es en mi caso, pues van en el texto y hay veces que la mayoría de ellas ni van porque efectivamente pues a poco aportan a lo que yo quiero, que es trasladar el testimonio, ¿no? Pero es un poco lo que decía, ¿no? Una vez que la víctima se da cuenta de que su testimonio actual puede servir para algo, se abre y a tumba abierta, con respeto, pero a tumba abierta. Sí, al hilo de lo que comentáis, nosotros en la VT tenemos una campaña que se llama Stop Imágenes Explícitas, que alude perfectamente a ese tema que comentáis, que no se publiquen ese tipo de imágenes que solo generan morbo, que no aportan ningún tipo de información extra y que simplemente el sano ejercicio de empatizar, que tanto nos cuesta hacer a veces a todos, y nos gustaría ver a nuestro padre, a nuestro hermano en prensa así, eso nos da la respuesta. Yo os quería preguntar, ya casi para finalizar, ¿qué historia, no hace falta que digáis nombre, de hecho mejor no lo omitimos, os ha impactado más? Porque aquí hemos hablado de Ortega Lara, de Miguel Ángel Blanco, pero hay miles de familias rotas en España, todas con nombre, con apellido, con padre, con madre, con hermanos, que igual no son tan famosos, pero han sufrido igual. Jesús. Pues llevo unas cuantas y la verdad es que hay muchas y me vienen a la cabeza muy rápido bastantes testimonios, bastantes charlas. Una de las que más me ha impactado hace poco, pude charlar, ha sido una persona que además que ha salido en público y que acaba de estar en Bilbao porque se ha inaugurado la primera placa a una víctima de ETA, que es Íñigo Pascual, el hijo de Ángel Pascual, el ingeniero de Lemoiz. Y yo es una de las charlas que recuerdo, una charla muy larga en la que notas bueno, pues que se abre completamente y que quiere contarte pues lo que supuso aquello y lo que ha supuesto, lo que supone en su familia, en su vida, pues el que mataran a su padre, ¿no? Y lo cuenta con una sinceridad, lo cuenta con una emoción, lo cuenta sin reservas y lo cuenta de una manera que llega muchísimo, ¿no? Entonces a mí me impresiona. Pero me han impresionado muchos. He estado también en Cantabria hace poco con una mujer a la que secuestraron a su padre y pudo regresar, pero murió poco después. Y era la primera vez que hablaba en un montón de años y cuando la gente habla por primera vez en 4 décadas, eso a mí ya me provoca un respeto terrible porque sé que el esfuerzo que tiene que hacer es gigantesco. Entonces por eso te digo que siempre intento que lleguemos hasta donde la otra persona quiera llegar, que se quede lo mejor posible inmediatamente, que tenga el mejor efecto en ella y en su entorno, y normalmente se consigue, La parte positiva es que casi siempre se consigue. Y luego otros testimonios, pues también hay muchos testimonios de supervivientes. Los supervivientes a mí es una cosa que creo que se ha hablado muy poco de ellos, de los heridos, de los supervivientes, y creo que tienen también ahí un relato que contar. Creo que no sé muy bien por qué los medios siempre nos centramos en las personas que han muerto, y tienen historias increíbles que contar. He entrevistado un par de TEDx, son los primeros que me vienen a la cabeza, que sufrieron
uno de ellos quedó ciego, otro perdió un brazo. Gente que en aquella época no pidió ningún tipo de ayuda porque pensaba, si pido algún tipo de ayuda, igual me declaran que no puedo trabajar y no puedo seguir haciendo lo que yo quiero, que es seguir trabajando y seguir aportando. Y que han seguido durante 20 años trabajando, buscándose la vida de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, que rompen, por supuesto, esa imagen tan interesada que algunos lanzan, ¿no? Sobre las ayudas o no ayudas. Bueno, gente que no solo no las tuvo, sino que luego cuando las podía pedir ni siquiera tuvo demasiado interés en ellas, ¿no? Y que tienen testimonios muy impactantes y testimonios de superación, de continuar adelante. Había uno de ellos que era motorista de la Guardia Civil y había perdido un brazo, con lo cual era imposible, ¿no? Y él me contaba una historia muy chula de cómo se había buscado una manera en la que él podía seguir con su moto, había convencido a cada uno de los cargos que tenía por encima de que aquello era posible y que se podía hacer, y había seguido trabajando 15, 20 años más en la Guardia Civil, haciendo lo que le gustaba hacer, que era trabajar, ¿no? Entonces, sinceramente hay muchísimos. Yo creo que en estas historias, a diferencia de otras que tenemos que cubrir los periodistas, te tocan todas. Como antes decía Santiago, yo por supuesto que sí, yo me levanto, escribimos en una redacción muy grande en la que a todos se nos ve y de vez en cuando me levanto y me marcho porque no puedo seguir, evidentemente, porque todas las historias te tocan un montón. Sí, sería difícil el quedarse con una historia porque todas tienen una parte que, o sea, toda la historia te llega, ¿no? Pero al final, en el transcurso de la conversación, llega a un punto en el que es a veces hasta duro continuar. Hay muchas víctimas pues que cuentan cómo se ha roto y destrozado su familia. Hay muchas víctimas que cuentan cómo la madre de ese hijo que ha perdido en un atentado al final muere a los años, debido al estrés, a un cáncer, y vuelven a sufrir otra vez todo el sufrimiento. Hay familias que se han roto, que se han separado, o sea, que ha habido matrimonios que no han aguantado esa presión, ese dolor, y aparte de perder un hijo, pues después han tenido que pasar una separación porque no podían soportarlo y vivirlo juntos. Todas te llegan. Yo quizá, por hablar de una o de dos, yo recuerdo que no pude contener las lágrimas. Y no pasa nada por decir quién es, porque tenemos una muy buena amistad después de la conversación, que las cosas que te unen, que te das cuenta que te unen, ¿no? Es Silvia Gómez Ríos, que es una mujer que en Santander, en el atentado de la Albericia, perdió a sus dos padres, a Eutimio y a Lola, creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Perdió a sus padres, ¿no? La historia es de esas tan dramáticas como todas, ¿no? Pero tan sin sentido como todas. Allí hay una rotonda en Santander donde hay cerca un cuartel de la Policía Nacional y había un terrorista apostado en una farola, en Recarte, con un mando a distancia esperando a que pasara el furgón policial para activar el mando. En esa zona trabajaba la madre de Silvia, el padre trabajaba en el hospital de Valdecilla, salió un poquito antes y dijo: voy a ir a buscar a mi mujer, como haría cualquiera. Le fue a buscar y cuando salen del trabajo, pues pasan justo en el momento en el que se detona el mando a distancia y hace explosión el coche bomba que habían colocado. Muere este matrimonio y otro joven, tres personas totalmente inocentes, como lo sería cualquiera, pero desde luego muy lejos de ese objetivo seguramente que se había marcado la banda terrorista ETA, que era asesinar a media docena de policías nacionales que viajaban en ese furgón. El momento en el que Silvia cuenta cómo llega a casa, y que lo primero que le llama la atención es que a una hora en la que su madre suele estar en la cocina preparando la comida y tal, no hay nadie, y abre la puerta y se encuentra con oscuridad y silencio, te tienes que poner en su piel y dices, con 17 años, quiero recordar, 17, 18, te vas a clase, vuelves a casa esperando ver a tus padres, preparando la cena para pasar un buen rato, comentar lo que te ha pasado en el cole y tal, silencio, sin luz, no pasa nada, y de repente te toca el timbre un vecino y te dice, mira lo que ha pasado. Eso tiene que ser muy duro. Es que si a alguien no se le escapan las lágrimas escuchando frente a frente a la persona que te está contando eso, pues es que tiene un corazón muy, muy de piedra, ¿no? Pero esa es una historia, pero también me trasladó mucho dolor Eva Pato,
la viuda de José Santos, que esa es otra parte del terrorismo del que tampoco se habla mucho, que son las decenas de agentes de policía y guardia civil que se han suicidado, bueno, pues porque no han podido superar el dolor de tener compañeros asesinados, el dolor de las víctimas, y ha llegado un momento en el que no han aguantado más y se han quitado la vida, ¿no? Este hombre era un policía nacional que vivía en Amara. Unos meses antes habían matado a la hija de un compañero, creo recordar Coro Villamudria, y bueno, y una mañana se levantó la mujer, el marido y tal, y el padre se había pegado un tiro en la cocina de su casa. Y los hijos bajaron a la cocina y vieron a su padre en aquella situación, ¿no? A ese dolor hay que añadir el dolor, en este caso, de una víctima, dice, que en un principio no se relacionó ni siquiera con el terrorismo. Decían, bueno, pues esta gente se ha suicidado, se ha quitado la vida por la razón que sea, ¿no? Entonces, recuerdo, y está puesto en la policía lo llamó como caso violín, ¿no? O sea, ¿cuántos casos violín seguro que ha habido a lo largo de la historia de policías que no han aguantado el dolor de ver perder a compañeros y se han quitado la vida, ¿no? Pero todas estas historias de víctimas que siempre terminan diciendo él algo habrá hecho, cuando pasaban por el pueblo y escuchaban eso, historias de víctimas que decían, pues nosotros en el cole no decíamos dónde vivíamos por miedo y nos inventábamos la dirección porque sabían que en esa dirección en el pueblo estaba el cuartel de la Guardia Civil, entonces en casa nos decían que nos inventáramos la dirección y que vivíamos en otro sitio, en fin. La verdad es que hay, y luego esos momentos que muchas víctimas cuentan, dicen, ahora, según hablo, me viene a la mente otra, uno de los últimos, además, atentados de ETA, un guardia civil en Palma de Mallorca, que, bueno, pues el típico padre, como seguramente seremos muchos cuando andamos con prisa a la mañana, que te vas, que pum, pum, que ni siquiera te despides de tu hijo, ¿no? Y él me decía, si hubiera sabido lo que iba a pasar, le hubiera dado un abrazo mucho más largo, ¿no? Claro, porque al final, en muchas ocasiones, se produce la muerte y seguramente la mujer, el hijo, tal, se ha despedido con normalidad o no se ha despedido pues porque no entraba en sus planes ni en su cabeza que pasara una cosa así, ¿no? Y hay muchas víctimas que te dejan ese dolor de decir, le hubiera dicho esto, le hubiera dado un abrazo más largo, le hubiera pedido que me perdonara por esto. O sea, son muchos sentimientos los que se trasladan en estos testimonios. Y todos ellos son muy, muy complicados de asimilar a veces, y todos ellos son igual de valiosos y de dolorosos. O sea que las historias, son historias de asesinatos y de muertes y de tal, son muy duras y todas tienen ese matiz que te llega más al corazón si cabe. Yo, solo si me permites un apunte, con una de las partes que decías, otra de las, me venía muy a la cabeza, otro de los testimonios que recogí. Yo hice un reportaje también que se titulaba Los suicidios tras el hacha y la serpiente, que precisamente hablaba de eso, de los suicidios que habían venido años después en el entorno de los familiares, y hablé con Alejandro Ramos, que era el hijo de un guardia civil asesinado, cuya madre se había suicidado y que él mismo había tenido varios intentos de suicidio, ¿no? Y ese tipo de historias son también las que han quedado orilladas, porque en aquel momento la carga informativa estaba muy centrada, y que creo que tiene especial valor que las podamos recuperar ahora. Sí, efectivamente, ya desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo para más. Yo os quería dar las gracias y quería resaltar que la autocrítica de la que hablaba antes de los medios, que a muchos medios de comunicación a nivel nacional se les llena la boca de decir que están con las víctimas, y al final en esta mesa estoy sentada con dos periodistas que han hablado de víctimas con nombres y apellidos, que han demostrado su empatía, y son dos periodistas vascos. Parece que hay más ganas de saber aquí que en Madrid. Es que es verdad. Bueno, yo creo que si me dejas de ir al final, hay que malentender o bien entender, no lo sé, porque hay veces que me rebelo contra mi propio medio de comunicación y soy muy crítico donde tengo que serlo, y el terrorismo no vende hoy en día. Si vosotros buscáis en Google y buscáis las portadas de medios de comunicación más vendidas de la historia, mientras ETA mataba, había dos disciplinas: el deporte,
cuando había un triunfo de la selección, de un Rafa Nadal, de tal, ese lunes los periódicos vendían muchísimo. Y el otro motivo cuando ETA asesinaba era un gran atentado. Cuando había un gran atentado y en la portada del Correo, el ABC, El País, El Mundo, el medio que fuera, aparecían esas imágenes terribles, ese día también se vendían más periódicos. Hoy la cara de Maite Araluce, ya que te tengo aquí, en primera, contando su historia, por desgracia no vende, cuando tendría que vender mucho más por la carga moral que tiene, ¿no? No vende, y al final nuestros medios son empresas que quieren que se oiga mucho, que se vendan muchos periódicos, y si no es porque te toca un poquito, pues difícilmente va a ser, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, pues yo creo que hemos vivido tan de cerca el terrorismo en nuestro trabajo que, bueno, pues que yo creo que tanto José como yo teníamos el deber moral de devolver, ¿no? Ese sufrimiento que hemos hecho pasar a las víctimas por haberlas dejado olvidadas durante tanto tiempo, porque es verdad que salvo 4 víctimas con nombres y apellidos, que son las que conocemos todos, las 850 restantes, bueno, pues nunca habéis aparecido en ningún lado, y era el momento de devolveros pues la gratitud, el esfuerzo que habéis hecho de recomponer las sociedades de vuestro dolor. Yo en eso de los periódicos vascos y lo de Madrid me venía un apunte solo. Otra de las cosas que me suceden cuando hablo con algunas víctimas, es una frase que hemos comentado antes en el descanso, ¿no? Que esto de que te dicen, claro, pues es que hablar para esto y para un periódico vasco además, ¿no? Entonces hace falta pues contarles qué periódico somos, que hasta hace 3 días estábamos donde estábamos, y que estábamos en el objetivo de ETA hasta hace 3 días. Y entonces es todo mucho más sencillo. O sea, cuando uno se acerca, igual que cuando nosotros nos acercamos a las víctimas, entendemos muchísimas cosas muy rápidamente. Cuando muchas víctimas se acercan a nosotros también las entienden rapidísimamente, ¿no? Y ahí yo sí que agradezco el compromiso, creo que nosotros lo hemos tenido en los años más duros y cuando era más difícil, para decir las palabras que había que decir, para no buscar subterfugios de nada, sino decir las cosas como había que decirlas, y ahora tener un compromiso para seguir contándolas. Y para seguir contándolas seguimos buscando nuevas maneras, vamos a buscar alguna manera nueva de contar historias de víctimas en el Correo dentro de poco. Y a mí me enorgullece un montón que sea así. Pues me alegro mucho, os agradezco muchísimo a los dos que hayáis venido aquí. Y ahora vamos a ver una parte del documental de la VT que hicimos con motivo de nuestro 40 aniversario. Si queréis ver el documental entero, lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. E invito a todas las cadenas de televisión que quieran emitirlo también, que me llamen a la sede de la VT. Yo lo gestiono encantada, para que lo pueda ver todo el mundo, y muchísimas gracias a todos.